como si fueras un comerciante más. Adelante. En fila. Están buscando sacerdotes católicos. La corona los considera peligrosos. Alta traición, dicen. Adelante. Documentos. Adelante. En fila. Adelante. Documentos. Mr. Edmonds, comerciante de telas de Flandes. ¿Cuál es el propósito de tu visita? Negocios, señor. Tengo mercancías para entregar en Londres. ¿Qué llevas en la bolsa? ¡Oye! ¡Devuélveme el dinero! ¡Guardias! ¡Guardias! Pasa. Buenos días, caballeros. Estoy buscando a dos hombres. Dos sacerdotes católicos. ¿Quién te envía? Me llamo George Elliot. Me envía un amigo común. Nuestra agente del condado de Berkshire lleva meses sin recibir los sacramentos. Me han dicho que les entregue esto. Yo soy el padre Edmund Campion. Y este es el padre Persons. Danos un momento para pensar. Uno de nuestros agentes nos está esperando en el norte. No creo que sea prudente atender a los de Berkshire por ahora. Pero yo tengo que ir. No me fío de él. Yo tampoco, pero si realmente necesitan nuestra ayuda, no podemos abandonarles. ¿De veras puedes asegurarme el éxito de nuestra misión? Por supuesto. Inglaterra volverá a ser baluarte de la fe, porque la verdad siempre se impone por sí misma. ¿Cómo puedes estar tan seguro de eso? No podemos llegar a tanta gente corrompida por la herejía. Quizás sea una locura, pero... ¿y si me enfrento en un debate público a los herejes? Santo Dios, ¿pero qué estás diciendo? Escribiré un manifiesto y lo difundiremos por toda la nación. Me enfrentaré con ellos ante el pueblo y les echaré en cara todas sus mentiras. Está bien, está bien. ¿Y después? Aplausos, una palmadita en la espalda, una soga alrededor de tu cuello. Que sea la voluntad de Dios, Padre.
Quizá Dios saque grandes frutos de todo ello. Pero recuérdalo bien. El triunfo de Dios nace de la cruz. No hay otro camino. Lo sé, mi querido Perseus. Por Dios. Y por Inglaterra. Por Dios, Cuando, enviado por mis superiores, me aventuré a entrar en mi querido país, para gloria de Dios y salvación de las almas, consideré bastante probable que tarde o temprano sería detenido en mi camino. Por lo tanto, previendo los acontecimientos, supuse que era necesario poner esto por escrito para que conozcan mi causa. Confieso que soy, aunque indigno, sacerdote de la Iglesia Católica y religioso de la Compañía de Jesús. Pido audiencia ante los doctores y maestros de las universidades del reino, en la cual me comprometo a confesar la fe de nuestra Iglesia Católica. Combatiré contra todos y cada uno de ellos, y cuanto mejor equipados vengan, más bienvenidos serán. Me resistiría a decir cualquier cosa que pudiera sonar como una fanfarronería o desafío insolente. Sin embargo, tengo tal coraje y tal seguridad al confesar la majestad de Jesús, mi Rey, que sé que ningún protestante ni ninguna secta de nuestros adversarios puede mantener su doctrina en disputa. Puede mantener su doctrina en disputa. ¿Pero qué diablos ha querido este gusano? Ha firmado su sentencia de muerte. No subestime su valía, señor Walsingham. Ese hombre no es un cualquiera. ¿De qué lo conocéis? Edmund Campion, excelencia. Campion tiene un pasado impecable en Oxford. Su manejo de la retórica, además, es impecable. Incluso se pensó en él para el arzobispado de Canterbury. Precisamente por eso, ese desafío es intolerable. Es un traidor y debemos destruirlo. Tiene razón, mi señor. La muerte de Campion sería un duro golpe para la Iglesia Católica, pero debemos considerarlo antes. Si matamos a Campion, así sin más, lo convertiríamos en un mártir a ojos del pueblo. ¿Qué propones? Primero, humillarlo públicamente. Si destrozamos a Campion a los ojos del pueblo, entonces podremos ejecutarlo. Sí, tienes razón. No solo debemos matarlo. El pueblo tiene que ver que es un farsante, que es un miserable traidor. Campion debe de sufrir. Tráemelo. Tráemelo. Campion. Padre Campion. ¿Quién lo pregunta? Me llamo Henry Walpole. Trabajo para la familia Yates, de Stonor Park. Stonor Park. Quieren que les celebre la Santa Misa. Padre Campion. Padre Campion, es verdad que esa zona está muy vigilada. Pero yo conozco a esa familia. Es muy generosa. Y lleva tiempo ayudando a los católicos. No podemos abandonarlos. Debo pensarlo. Padre, no podemos dejar que el miedo dicte nuestras acciones. Debemos ser valientes. Por Dios y por Inglaterra. Por Dios y por Inglaterra.
Padre Edmund Campion. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal el viaje? 6 meses ya sin sacramentos ni nada. Por favor, mi hijo. Padre Edmund. ¿Me lo recuerda? Placer. Pase, adelante, por favor. Pase. Quédese. Estamos preparando la Eucaristía. Ahí verá. Walpole, ¿no te quedas para la misa? Lo siento, señor. No soy católico. No se preocupe, padre Campion. Henry es de toda confianza. Toma. Guárdame esto durante la misa. De acuerdo. Buenas tardes, señor. Queremos hablar con el dueño de esta casa. Por supuesto, espera un momento, por favor. ¡Son los agentes de la reina! Vamos por detrás. Vale, padre. Conmigo. Padre, venga. Apártese o le vuelo los sesos. No digas nada. Por el amor de Dios, ¿quién les ha dejado entrar? Salgan de mi casa inmediatamente. ¿Es usted quien ha organizado todo esto? Hemos encontrado esto, señor. ¡Lleváoslos! No, no, quietos. ¡Fuera de aquí! ¡Iros vosotros! ¡Alto! ¡Eras tú! Señor Topcliffe, yo he cumplido con mi parte. Ahora os toca a vos. Tienes razón, George. Tú has cumplido con tu parte. Ya eres mío. ¿Dónde está tu jactancia ahora? ¿Todavía quieres discutir con nosotros? ¡Paso! ¡Paso!
Campion, has sido traído aquí para responder a las acusaciones de alta traición y de herejía. ¿Qué tenéis que decir para vuestra defensa? ¿No decís nada? ¿Esto lo escribiste tú? Pido, para gloria de Dios, audiencia de los doctores y maestros de las universidades del reino, en la cual me comprometo a confesar la fe de nuestra Iglesia Católica. ¿Esto lo escribisteis vos? ¿Qué argumentos tenéis? Responded en vuestra defensa. Bien. La Iglesia de Roma acumula errores y corrupciones a lo largo de los siglos. Los enemigos de la reina son enemigos de la fe. La verdad se encuentra en las Escrituras. Quien duda de ello, duda del Espíritu. Si seguimos así, le vamos a convertir en un mártir. ¿Me dejas intentarlo? Campion, has soportado mucho más de lo que mucha gente podría soportar. Tu fe es inquebrantable, lo reconozco. Pero eres lamentable. Mira, Campion, yo no soy tu enemigo. Yo soy un hombre práctico. Mira a tu alrededor. El mundo está cambiando. Las ideas, las creencias, todo se transforma. Si la Iglesia no cambia con el ritmo de los tiempos, será arrastrada por el torrente del progresismo. Campion, los católicos sois una especie a extinguir. La reina Isabel y sus consejeros solo desean la supervivencia de la Iglesia. ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué no viene a salvarte? Dios lo puede todo, ¿verdad? Dios ha dejado el mundo para los hombres. Nosotros somos los que decidimos lo que está bien y lo que está mal. ¡A mí no me hablas! ¿No sabes que tengo el poder para condenarte a muerte? Edmond Campion, en nombre de la reina Isabel, te condeno a muerte por alta traición. Que Dios tenga misericordia de tu alma. Sir Francis Walsingham y todos los aquí presentes, escuchadme bien. Podréis destruir nuestras iglesias, quemar nuestros libros, perseguir a nuestros sacerdotes, pero nunca podréis acabar con la Iglesia de Jesucristo, que es la Santa Iglesia Católica, aunque sean pequeños grupos. Nuestra Iglesia subsistirá. Cada acto de martirio, cada gota de sangre, será una semilla que se plantará en el suelo fértil del sacrificio, y de esta semilla surgirá una cosecha que nadie, ningún hombre podrá detener. Hoy me condenáis a muerte, pero sabed que no será en vano, porque el triunfo de Dios nace de la cruz. Es la hora.
Adelante. ¡Poneos en fila! Tenemos que revisar vuestros documentos. Adelante. Siguiente. ¡En fila! Se han secado nuestros huesos, nuestra esperanza marchitada se apagó, el yugo esclavo del desierto, tu vuelo amado de tu mano se alejó. Entonces vienes y nos dices: vosotros sois mi pueblo y yo soy vuestro Dios. Quitaos de encima el peso muerto y alegraos con la dignidad de ser hijos de Dios. Derrama sobre mí ese agua que me salva, el fuego de tu gracia que me ha de sanar. De todos mis pecados con tu sangre borrar.